¿No sabes cómo se hace un codillo de cerdo al horno? Pues te lo cuento rapidito. Aquí os presento al protagonista. Un codillo de cerdo de 1,8 kg que vamos a cocinar al más puro estilo alemán. En definitiva, un codillo de cerdo que va a quedar crujiente por fuera y tierno y jugoso por dentro, con una salsa melosa y llena de sabor para acompañarlo, y prácticamente sin trabajo de elaboración. Vamos a empezar practicando una serie de incisiones en la parte magra del codillo con un cuchillo. No se trata de dejar el codillo como un colador. Lo que nos interesa es que nos queden unos huecos lo suficientemente grandes como para que nos entre dentro el majado de especias que vamos a hacer. Para ello, vamos a clavar el cuchillo profundamente y a girarlo dentro del codillo para desgarrar la carne. ¡Ojo! La piel ni tocarla. Este majado va a ser quien aporte todo el sabor a la receta. Os aseguro que una vez terminada la receta, el sabor y jugosidad de la carne, junto al crujiente de la piel, puede llegar a ser adictivo. El siguiente paso será pintar toda la superficie del codillo con vinagre. He utilizado vinagre de manzana, pero podéis usar el vinagre que tengáis por casa, ya que la única función del vinagre es deshidratar la superficie de la carne y de la piel, para favorecer que ambas adquieran ese color caramelizado y textura crujiente que tanto os gusta. Vamos a reservar el codillo en la nevera mientras preparamos el majado. En un mortero echaremos los ingredientes para el majado. Una cucharadita de sal, una cucharadita de comino en grano, una cucharadita de hinojo en grano, perejil, cuatro dientes de ajo. Machamos bien todos los ingredientes que hay dentro del mortero. Tanto el comino como el hinojo, si no los tienes en grano, los puedes utilizar molidos, pero en menor cantidad, porque aportan más sabor molidos que en grano. Yo te recomiendo que para esta receta los uses en grano, ya que aportarán al plato menos intensidad de sabor y al morderlos es cuando notarás un estallido de sabor en tu boca. Respecto al perejil, mi consejo es que utilicéis siempre perejil fresco, ya que aporta más sabor que el perejil seco. Y te cuento, la forma en la que nunca faltará el perejil fresco en tu cocina es que nada más comprarlo, cuando aún está fresco, que lo deshojes con parte del tallo y lo congeles dentro de un bote de cristal como yo hago. De esta forma se mantendrá como el primer día. Con tanta charla casi se me olvida añadir la pimienta negra molida al majado. Este ingrediente es muy importante en la receta, ya que va a realzar el sabor de los demás. Con todos los ingredientes del majado bien machados y mezclados entre sí, rellenaremos todos los huecos que hemos hecho al codillo con el cuchillo. Y frotaremos bien toda la superficie del codillo con el majado sobrante. En una olla o cazuela honda vamos a echar un chorro de aceite de oliva y subiremos a fuego alto. Lo ideal será utilizar un recipiente apto para horno, pero si no dispones de él, no te preocupes, que le daremos solución más adelante. Metemos el codillo en la olla e iremos dándole la vuelta para que se selle por todos lados. No nos interesa dorar el codillo, ya que la receta se terminará del horno, simplemente se trata de sellar la parte magra del codillo. Mientras tanto vamos a preparar la primera tanda de verduras. Vamos a utilizar 4 ajos con piel a los que daremos un corte al medio y una cebolla que partiremos en 8 trozos. Una vez sellado el codillo, lo retiramos de la olla y reservamos. Añadimos la cebolla y los ajos con piel a la olla y dejamos pochar. Mientras se van cocinando, prepararemos la segunda tanda de verduras. Vamos a utilizar un puerro
al que le quitaremos la última capa y partiremos en 3 trozos, una rama de apio que trocearemos en 3 partes, una zanahoria que pelaremos y también trozaremos en 3 partes. Añadimos también esta verdura a la olla. Vamos a pochar las verduras a fuego alto, removiendo con frecuencia para que se cocinen rápidamente sin llegar a quemarse. Cuando se vea que ya están tiernas las verduras, añadiremos medio vaso de agua. Dejaremos que las verduras se cocinen durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos, añadimos un vaso de cerveza. Apagamos el fuego y retiramos la cazuela. Metemos dentro de la cazuela el codillo. Si la cazuela no fuese apta para horno, pasaríamos tanto la verdura como el codillo a una bandeja de horno. Cubrimos la cazuela o la bandeja de horno con papel de aluminio y la metemos en el horno. Y programamos el horno a 220 grados, calor arriba y abajo, durante 90 minutos. Pasado el tiempo de horneado, sacaremos el codillo del horno y quitaremos el papel de aluminio. Pasamos el codillo de la cazuela a una bandeja de horno. Como podéis ver, el codillo está totalmente cocinado. Con un cuchillo vamos a hacer una serie de cortes en la parte del tocino. La función de estos cortes es favorecer que la grasa del codillo se derrita mejor y la piel se tueste. Colocamos el codillo en la bandeja de horno de forma que la mayor parte de la piel posible se quede al aire, es decir, que no esté en contacto directo con la bandeja. Lo que buscamos con esto es que el aire caliente del horno tueste la piel. Metemos el codillo en el horno de nuevo y lo programamos a 240 grados con ventilador durante 30 minutos. Mientras se tuesta el codillo, prepararemos la salsa que lo va a acompañar. Vamos a aprovechar todo el sabor de las verduras y su caldo, triturándolos hasta conseguir una salsa cremosa que va a realzar el plato final. Pasado el tiempo de horneado, sacaremos el codillo del horno y emplataremos, acompañándolo con la salsa que hemos preparado. Lo de que este codillo de cerdo puede llegar a ser adictivo, te lo decía muy en serio. Te va a gustar tanto que todo lo que te pongan en el plato te va a saber a poco. Vas a querer comerte hasta el hueso. No te voy a pedir que te suscribas, porque sé que si estás aquí, sé que tarde o temprano lo harás. Lo que sí que te pido es que pruebes la receta y luego vuelvas a contarme qué tal te salió. Déjame un like o un dislike, que necesito saber si esto va por buen camino. Nos vemos en el siguiente vídeo.